Me da mucho gusto estar aquí contigo otra vez el día de hoy. Venga, ¿qué traes? Pues fíjate que la semana pasada me encontré con un libro que tiene un título que me llamó mucho la atención. El título del libro dice La trampa del confort, ¿por qué una vida sin comodidades puede sanarnos física y emocionalmente? ¿Cómo? Fíjate, la trampa del confort, ¿por qué una vida sin comodidades puede sanarnos física y emocionalmente? Y me llamó mucho la atención, este es un autor americano, Michael Easter, el autor del libro, y pues lo empecé a ver qué es lo que decía, qué es esto de la trampa del confort. Y de ahí, de algún par de cositas que te quiero leer, que dice el libro, pues saqué algunas conclusiones que creo que hoy son muy interesantes para el A auditorio, ver, Joaquín. Mira, dice el libro, entre otras cosas, que los humanos hemos evolucionado para buscar el confort. Y lo vemos ahora mucho en la sociedad yo actual. creo que siempre, ¿no? Sí, pero fíjate lo que dice más adelante. Un problema común de hoy es que nuestro entorno ha cambiado, pero nuestra naturaleza, que durante miles de años no tuvo ese confort, no ha cambiado y esa naturaleza está muy arraigada. Dice lo siguiente: cierto, no sufrimos incomodidad por tener que buscar comida, ya no lo hacemos, hacer grandes esfuerzos a diario, sentir hambre terrible, estar expuestos a la naturaleza, pero sí debemos enfrentarnos a los efectos secundarios de nuestro confort, los problemas físicos y mentales a largo plazo. No tenemos que hacer esfuerzos extraordinarios como sudar la gota gorda para sobrevivir. Existen demasiados recursos para adormecer nuestros sentidos, como la comida, los cigarros, el alcohol, los fármacos, el celular y la televisión. Y dice, estamos desconectados de las cosas que nos hacen sentir felices y vivos, como los vínculos afectivos, la naturaleza, el esfuerzo y la perseverancia. En cierto modo, nos hemos convertido en personas con un mal presentimiento. Y cita una encuesta de Estados Unidos. Una encuesta señala que solo un 6%, fíjate, solo el 6% de los estadounidenses creen que el mundo está mejorando. 94% sostienen que el mundo está empeorando. Algunos antropólogos plantean inclusive que los humanos fueron más felices hasta hace 13,000 años. Es interesante, Joaquín. ¿Cómo pueden saber eso de los 13,000? Lo sostienen como una teoría, como una teoría, sí. como una teoría. Y la teoría se basa en que la gente tenía necesidades más simples y más fáciles de satisfacer. Se les daba mejor vivir en el presente. Ahora, de este libro, a mí me queda, Joaquín, dos reflexiones que me parecen importantes y dos efectos importantes que tiene todo esto en la sociedad actual. Voy a empezar primero con los dos efectos que yo creo que sí son reales. Esto no lo dice el libro, pero me parece que ya profundizando más es una realidad. El primero es que hemos llenado tanto los sentidos en estos últimos tiempos, y yo lo noto mucho, Joaquín, en los últimos años, que entre otras cosas hemos relativizado mucho el sentido de la vida y de la muerte. Hace años, cuando yo era niño, iba a un funeral y un funeral era una tragedia. Uno ve una película todavía en México de los años 50, de los años 60, y tú ves los funerales, todos vestidos de negro, en procesión detrás de un ataúd. Hoy vas a un funeral y la gente está socializando alrededor de eso, porque le hemos relativizado el sentido de la muerte. ¿Qué es relativizar el sentido de la muerte? Que le hemos quitado su carácter real trágico, porque es trágica. Y entonces, de alguna manera, para no enfrentar esa circunstancia trágica, le damos la vuelta. Dejamos de usar la palabra muerte y decimos se nos adelantó esta persona, por ejemplo. O empezamos a dejar de ver la vida con todo el dolor que tiene por detrás y huimos de ese dolor. Pero al mismo tiempo, cuando nosotros de alguna manera negamos el dolor, le damos la espalda al dolor, también se lo quitamos a la felicidad, se lo quitamos a la verdadera forma de sentir la vida de una manera positiva. ¿Por qué? Porque huimos de enfrentarnos con la realidad. Llenamos de demasiadas cosas nuestros sentidos. Hay un viejo axioma filosófico que dice que la exacerbación, por la palabra puede sonar un poco curiosa para el auditorio, o sea, el llenar demasiado,
exacerbación de los sentidos, de la vista, del gusto, etcétera, produce, entre otras cosas, el derribo de la inteligencia y de la voluntad. O sea, una persona que le da la vuelta, un poquito que busca sedar, si me permites esa palabra, las cosas negativas de la vida, también al mismo tiempo está sedando las positivas. Y entonces estas personas, relativizando el sentido de la muerte, también relativizan su propia vida. Y el relativizar su propia vida, lo que se consigue, Joaquín, es vivir la vida al margen, ser como espectadores y no como actores de la propia existencia. Entonces no se alcanzan tampoco niveles altos de felicidad. Y este es un tema, yo creo que muy propio del tiempo actual, que lleva, entre otros temas, a depresiones profundas, que lleva a la ansiedad. O sea, lo que este autor dice en el libro, yo en eso coincido. Vivimos en una sociedad con mayores niveles de depresión que antes. Y uno diría, ¿por qué? Si ahora tenemos más bienestar, tenemos más confort, tenemos más circunstancias que en principio nos deberían de hacer más felices, pero no es así. No es así porque las personas necesitamos cierto nivel de falta de confort o de estrés, lo dice aquí el autor. Y yo creo, Joaquín, y esta es un segundo efecto importante, es el efecto de que cuando nos llenamos tanto, nos sedamos tanto de emociones, de sensaciones, o recogemos tanto, esta es una sociedad, Joaquín, en la que oímos todo el tiempo música, en la que oímos claxones de coches, en las que estamos viendo imágenes. Todo eso hace 100 años no se tenía y no se veía. Tú piensa un día normal de una persona hace 100 años. ¿Qué veía al día? ¿Cuántos sonidos escuchaba al día? ¿Cuántas cosas sentía al día? Pocas realmente, pero las cosas que sentía las sentía con más profundidad. Las sentía y le llegaban más al corazón que las que hoy sentimos y vemos. Hoy nos hemos acostumbrado, y esta es el segundo efecto. Vivimos en una gran rutina, una rutina que nos está haciendo desaparecer de nuestra visión realmente las cosas que valen la pena. Muchas cosas se nos pasan en alto, las cosas más importantes de la vida, porque se nos han convertido en un acostumbramiento. Algún programa aquí tocamos que uno de los temas más delicados que hay hoy, por ejemplo, en muchos departamentos de recursos humanos de las empresas, sí, ya no es la cantidad de trabajo que tienen las personas como una falta de productividad o como un problema de productividad, sino el aburrimiento. Las personas hoy se aburren, Joaquín, y ese aburrimiento, que es un vacío, es ese acostumbramiento interior, está pegando mucho a la productividad en el mundo actual. La gente, alguna vez lo hemos hablado, se empieza a distraer con cosas, no se mete a lo que tiene que meter, ha perdido mucho el sentido de atención. Y en ese sentido, Joaquín, con estos efectos, yo quisiera dejar 2 consejos o 2 reflexiones al auditorio, sí, que me parece que pueden ser muy útiles. La primera es que pensar o recordar que la naturaleza humana es una naturaleza un poco extraña, un poco ambivalente, porque por un lado tenemos una inteligencia y una voluntad que nos hacen querer cosas, ver cosas, y por otro lado tenemos también una circunstancia física y emocional que a veces arrastramos y que no nos permite lograr ciertas metas. Te lo voy a poner con un ejemplo. Yo mañana tengo que levantarme muy temprano para ir a trabajar. Pongo mi despertador. ¿Qué me dice la inteligencia? Ese es un bien que tienes que tener porque tienes que ir al trabajo. ¿Qué me dice la voluntad? Me dice, vamos a apostar por apegarnos a ese bien. Pero llega el día siguiente y suena temprano el despertador y lo apago y no me levanto. Y entonces dejo que corra y me quedé dormido en la mañana. ¿Por qué me quedé dormido? Sería la pregunta. ¿Me quedé dormido por un acto de libertad, de la inteligencia o de la voluntad, o por un acto de debilidad? Porque en ese momento no tuve la fuerza. O de sueño. O de sueño. El sueño me ganó. Pero si a mí me hubieran dicho la noche anterior, oye, te va a ganar el sueño, no, yo me tengo que levantar, porque lo que yo tengo que hacer es ir a trabajar, porque eso es lo que me conviene. Pero no lo hice. Entonces, entre lo que uno quiere y lo que uno hace, muchas veces hay una divergencia, hay una distancia, y entonces nosotros tenemos que presionar mucho, tenemos que hacer esfuerzos de voluntad, aquí hablamos el otro día de la fuerza de voluntad, para poder ir llevando las cosas hacia allá. Digamos que vivimos bajo una sana, o deberíamos vivir bajo una sana tensión entre lo que a veces no nos gusta porque nos da flojera o porque en este momento prefiero ver otras cosas y lo que tenemos que hacer.
Y esa tensión en griego se dice askesis y en el latín, los antiguos le llamaban ascética. Ser ascéticos quiere decir tener fuerza de voluntad, tener esa posibilidad. ¿Qué es lo que ha sucedido el día de hoy con tanto confort? Que esa fuerza de voluntad se ha venido apagando. Entonces, trabajar en la fuerza de voluntad, en esa ascesis, en esa ascética, me parece que es una primera reflexión. Y la segunda, Joaquín, muchas veces no dejarnos llevar por lo que yo le llamo la trampa de la prosperidad. Cuando tú tienes demasiadas cosas, cuando te va muy bien, cuando ya no tienes que hacer ciertos esfuerzos, cuando todo este confort actual te ha llegado tanto y lo vives tanto, la trampa viene entonces seguida de que te apagas como persona. Es curioso, Joaquín, el bienestar excesivo produce depresión. En cambio, cuando tú tienes un bien que tienes que perseguir y que te ha costado y que realmente has luchado y que has ido a contrapelo, te produce una gran felicidad. Ahora, conseguirlo. ¿Tú al bienestar excesivo también le llamarías bienestar? Por cómo si te produce depresión y ansiedad. Bueno, en un sentido, es buen punto, es muy buen punto el que estás pensando. Es que yo distingo entre el bienestar como algo muy emocional, muy físico, y un bien ser que tiene que ver más con la parte de la persona, con lo que las personas queremos ser. Yo quiero ser una persona que alcance estos objetivos, que pueda dar algo que trascienda en el mundo, eso es un ser. En el ser está el ámbito de la honestidad, en el ser está el ámbito de la lucha, en el ser está el ámbito de tantas y tantas virtudes, la prudencia y demás. La verdad. Y la verdad está en el ámbito del bien ser, y en el ámbito del bienestar está el confort, el hoy sentirme bien en este momento porque estoy pasando un rato con los amigos en este momento y estoy tomando una copa o estoy haciendo alguna otra cosa. Eso es el bienestar. El punto está que cuando yo me recargo mucho más en el bienestar que en el bien ser, entonces empiezan los procesos de depresión. No es que esté mal el bienestar está bien, pero siempre todo es con una medida, una sana medida que es un justo medio. El problema es que la sociedad actual se ha enfocado a llevarnos todo el tiempo hacia un bienestar y hemos dejado al lado un bien ser. Por eso la trampa del confort. Cuando nosotros tenemos demasiado confort, demasiado bienestar, el efecto viene siendo el contrario al que esperamos. Empezamos a sentirnos mal, Joaquín. Bueno, pues gracias, querido. No, querido Joaquín. El doctor José Antonio Lozano Díaz, nos vemos el viernes con el viernes. Que no se enseña en la escuela. Se enseñan en la escuela, que es así muchísimo. Es. Sí, el doctor José Antonio Lozano Díaz, le decía, presidente de la Junta de Gobierno de la Universidad Panamericana y del IPADE. Como todos los martes, don Pepe.